Bien, pues bueno, vamos a hablar de nuestro último tema que tiene que ver con el desarrollo cerebral del adolescente. Y me gustaría considerar que estos modelos explicativos que revisamos, pues tienen sus implicaciones en la prevención del comportamiento adictivo. Y vamos a revisar por qué. Es bien sabido que en la adolescencia es una etapa crítica y clave en el desarrollo de adicciones. No solo adicciones con el consumo de sustancias, sino adicciones comportamentales. Nosotros en el tema pasado habíamos revisado este circuito que llamamos circuito de recompensa o el sistema mesolímbico, que si ustedes bien recuerdan es una comunicación entre área tegmental ventral y núcleo accumbens, y después revisamos con el modelo IRISA que la corteza prefrontal, que es esta parte de aquí de enfrente de nuestro cerebro, pues también tiene implicaciones. De tal manera que este circuito es importante en el tema del comportamiento adictivo. Cuando hablamos del comportamiento adictivo estamos hablando de una área límbica. Esta es la área límbica aquí que llamamos subcortical, que está hiperreactiva frente a los estímulos, y una corteza prefrontal que está aquí enfrente de nuestro cerebro, que se encarga de regular las respuestas de esta área límbica, ¿no? Incluso una comunicación aquí en esta parte de la corteza. Y bien, ahora, pero entonces, ¿esto qué tiene que ver o qué implicaciones podemos encontrar con el tema de los adolescentes? Pues bueno, cuando llega la adolescencia, normalmente cuando llega la adolescencia solemos hablar de que hay cambios en la adolescencia que nos solemos atribuir a las hormonas. Y si bien es cierto que las hormonas son importantes en los cambios en la adolescencia, actualmente sabemos de la relevancia de los cambios cerebrales que derivan a los cambios conductuales en los adolescentes. El primer cambio a nivel cerebral que se da con los adolescentes son cambios en el sistema de recompensa. Si ustedes recuerdan, el sistema de recompensa es clave en el comportamiento adictivo. Y en el adolescente ese sistema es de lo primero que cambia a nivel cerebral. Al principio de la adolescencia el cerebro alcanza su máximo tamaño, sin embargo aún existen procesos que es de renovación, y los primeros cambios suceden justo en el sistema de recompensa, que es este sistema que nos dice que a mí me gusta la gordita y quiero volver a ir a comerla. En este ejemplo que les decía de ir a un restaurante y digo, ay, me gusta esa comida, ese platillo, pues mi sistema de recompensa a mí se vuelve a ir, ¿no? Si hablamos en términos de condicionamiento, tenemos el condicionamiento operante, que tiene que ver con reforzadores positivos. Ese reforzador positivo, que sería la comida, cuando yo voy y como y disfruto mucho la comida y aumentan mis probabilidades de yo volver a ese mismo lugar y pedir el mismo platillo, pues tiene que ver también con este sistema de recompensa, porque estoy liberando dopamina. Cuando como ese platillo apetitoso, estoy liberando dopamina. Pues bueno, en el adolescente este sistema es uno de los primeros cambios que suceden. ¿Y qué pasa? El 30% de los receptores de dopamina desaparecen. Es decir, esto sucede al principio de la adolescencia. Es decir, alrededor del 30% del funcionamiento dopaminérgico en el adolescente disminuye. Y entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues que, ¿qué pasará con la conducta del adolescente si disminuyen los receptores de dopamina? Pues va a haber un aumento de búsqueda de nuevas sensaciones. Las conductas que representan una motivación, una satisfacción o incluso que son placenteras van a activar el sistema dopaminérgico. Pero todas aquellas que son novedosas también activan el sistema dopaminérgico. Cuando alguien ve por primera vez a una chica o a un chico y se enamora, su sistema de recompensa se está activando. Las novedades o las situaciones nuevas van a activar el sistema de recompensa, y entonces se empieza a ver en el adolescente un desinterés por ocupaciones infantiles y se presenta el interés por otras actividades como la música, el sexo y el deporte. Y aquí podrán notar con los adolescentes, quienes trabajan con adolescentes o quienes tienen hijos adolescentes, que llegan a la adolescencia y se empiezan a desinteresar por cosas de la familia.
y cosas que hacían antes como niños. Muchos padres de familia se sorprenden cuando dicen, es que mi niño era muy obediente en la primaria, todavía está primero de secundaria, un muy buen niño, obediente, y de repente ya en segundo de secundaria o algunos en primero de secundaria empezó a cambiar mucho, ya empezó a trabajar menos en la escuela, empezó a perder más tiempo con el tema de la música, el deporte, empezó ya a gustarle las chicas y etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, los cambios en sistema de recompensa tienen que ver con esto. Pero entonces, ¿por qué es importante en el tema del comportamiento adictivo? Porque al disminuir esta actividad dopaminérgica en el adolescente y que busque nuevas sensaciones, pues ¿cuáles son las nuevas sensaciones? Consumo de sustancias puede ser una nueva sensación. Y es por eso que es clave el tema. Ahora, estos cambios en el sistema de recompensa, pues por supuesto que son importantes porque el consumo de drogas en la adolescencia constituye un problema indudable, porque la inhibición de los receptores aumenta la vulnerabilidad de que los jóvenes ante las drogas eleven su estado de ánimo. Se van a sentir motivados cuando estén consumiendo la sustancia, cuando estén con los amigos consumiendo la sustancia y siendo aceptados, etcétera, etcétera, porque va a haber una activación, una actividad cerebral que lo va a hacer mejorar su estado de ánimo. Y aquí ya podrán ir tomando en cuenta todo lo que hemos platicado anteriormente. Además de que el consumo de las drogas puede agravar esa densidad de los receptores de dopamina. Ahora, otro aspecto importante, y aquí tomando en cuenta el modelo de sensibilización, el modelo IRISA, que decíamos que la corteza prefrontal en el modelo IRISA es la encargada de frenar esa conducta y es uno de los frenos del cerebro, pero resulta que en el adolescente es la última en desarrollarse por completo. Entonces imaginen a un adolescente en el que está disminuido su sistema de recompensa porque hay una disminución en los receptores de dopamina y eso lo hace tener que buscar más sensaciones, y luego aparte que su corteza prefrontal aún no está del todo desarrollada, pues estamos viendo que es una etapa muy crítica para el desarrollo de comportamientos adictivos. Entonces, el comportamiento adulto se debe a la conexión de distintas redes cerebrales y al crecimiento de áreas cerebrales. Hay que ser claros aquí que en el caso de los adolescentes no son signos de un trastorno emocional o cognitivo, sino resultado del desarrollo cerebral. Pero por supuesto que cuando hay un problema ya previo, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues la cosa está aún más complicada. Por eso hay muchos consumidores de drogas que tienen déficit de atención y comportamiento hiperactivo, porque resulta que previo al consumo de las sustancias ya presentaban conducta de búsqueda de sensaciones, poca regulación de la conducta, se enfrentan a la droga y viene un serio problema. Pero entonces estas situaciones del desarrollo del adolescente puede derivar en comportamientos aventurados, en búsqueda de sensaciones, en la distanciación con los padres y en la aproximación a colegas. Y si siguen ustedes contemplando, reflexionando sobre lo que hemos revisado anteriormente, la adolescencia representa una etapa vulnerable para el desarrollo de una dependencia de sustancias o algún tipo de comportamiento adictivo. Y además pasa algo muy importante, que en la adolescencia el cerebro es muy plástico, es decir, aprende mucho. Y si está en estos contextos de riesgo y tiene problemas de riesgo, considerando la plasticidad de su cerebro, pues va a instaurar más fácilmente el aprendizaje asociativo que se pueda dar entre el estímulo y el consumo de la sustancia, justo por las características de plasticidad. Y entonces, ya sea que previo al consumo tuviera algún problema de corteza prefrontal, como el ejemplo de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o que justo en el momento de su adolescencia empiece el consumo de drogas, va a provocar un nivel de inmadurez en la corteza prefrontal, una inmadurez cerebral. Entonces los adultos con una corteza orbitofrontal que no funciona o que no haya madurado adecuadamente se muestran incapaces de integrarse a la sociedad o de anticiparse a las necesidades y reacciones de los demás. Poseen un psiquismo de adolescente en un cuerpo de adulto. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral hay una gran dificultad de regular la conducta o las emociones porque hay una inmadurez en la corteza orbitofrontal. Y si un adolescente empieza a consumir la sustancia,
en la adolescencia, pues puede generar, si ustedes recuerdan, por el tema del modelo IRISA, puede generar una alteración en la corteza prefrontal y entonces no lograr que haya un nivel de madurez importante. Entonces, el comportamiento temerario del adolescente surge por un desfase entre la maduración de las redes del sistema límbico, que son emocionales, y la corteza prefrontal, que es el control de impulsos y el comportamiento juicioso. Y aquí esto lo podemos también entender, aquí es un tema del desarrollo del adolescente, pero si tomamos en cuenta el modelo IRISA, que nos está hablando de que también tiene que ver la adicción con un desajuste entre un sistema impulsivo que está exacerbado frente a un sistema reflexivo que está disminuido, o en otros términos, un sistema límbico que está hiperreactivo versus un sistema prefrontal que está en hipofunción, pues va a haber una dificultad de que se regule la conducta. Pero esto mismo sucede de manera similar en los adolescentes. Bien, ahora, si quisiéramos hacer como un resumen de este tema del desarrollo cerebral del adolescente, nos encontramos que esta parte que está en lilita, en morado, que sería el sistema de recompensa o esta región límbica, tiene su etapa de desarrollo. Si vemos aquí estas gráficas, y lo que está en verde representa la corteza prefrontal, que decíamos es la parte de enfrente que se encarga de regular la conducta, y resulta que en el tiempo del desarrollo entre los 15 y los 25 años tenemos un desarrollo desfasado, es decir, inician los cambios en el sistema límbico con la disminución de los receptores de dopamina, pero este todavía no logra su madurez sino hasta alrededor de entre los 25 y los 30 años. Por eso no está descabellado estar hablando del consumo adulto después de los 25 años, porque ya es justo cuando la corteza prefrontal ha logrado su madurez. Y también hablar de los 18 años como mayoría de edad, pues solo legalmente, porque cerebralmente aún no se logra esa madurez cerebral. Y entonces pues va a suceder que el adolescente tenga una búsqueda alta de sensaciones y una poca regulación de la conducta. Puede suceder esta gráfica. Esto es un estudio que se hizo con muchos adolescentes, fue publicado en el 2018, que se hizo con muchos adolescentes de muchos países, incluido México. Y esto es lo que tenemos. Esta gráfica representa la búsqueda de sensaciones, es decir, lo que sucede entre esos periodos de la adolescencia. Y si se fijan, el pico más alto lo tenemos alrededor de los 19 años. Y conforme va avanzando la edad, va disminuyendo esa búsqueda de sensaciones. Pero además, en el caso de la regulación, de la autorregulación, viene disminuido. Y esto explica el desfase en el desarrollo cerebral. Porque está disminuido, va en aumento y es alrededor entre los 23 o 26 años que se encuentra uno de los picos más importantes para la consolidación de la autorregulación. Entonces, esta es una gráfica también que nos muestra o nos refleja cómo se da ese desfase en el desarrollo del adolescente. Bien, ahora, pero hay un modelo dual que explica el comportamiento adictivo que tiene que ver con los procesos implícitos y los procesos explícitos. Los procesos implícitos son espontáneos, rápidos y pueden ocurrir sin estar conscientes. Y los procesos implícitos son deliberados, lentos y requieren de la conciencia. Y aquí ustedes ya podrán deducir que los procesos implícitos son respuestas de nuestro sistema límbico, que es lo primero que se empieza a modificar en el del cerebro del adolescente. Y entonces hay tema de espontaneidad, son menos conscientes, etc. Y los procesos explícitos, que son más lentos, más deliberados, tienen que ver con funcionamiento de nuestra corteza prefrontal. Y entonces tenemos un sistema regulador con un sistema impulsivo. Este sistema dual, así como decíamos que tiene un sistema impulsivo y un sistema reflexivo, tiene una característica muy importante. El sistema implícito funciona solo a través de mecanismos asociativos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que entiendan eso. Y
El sistema explícito, que es el reflexivo, funciona a través de procesos proposicionales que usan elementos de la misma base de datos asociativa que se emplea en el sistema implícito. Cuando nosotros hablamos de mecanismos asociativos, estamos hablando de una relación de una cosa con otra que implica una afirmación, ¿sí? Bueno, ahorita explico esa parte. Y en una proposicional es de que puede ser verdadera o no puede ser verdadera. Es decir, puede ser verdadera, pero puede ser cierta o no. Y en el caso del proceso asociativo, es verdadera o no es verdadera. No es de si puede ser, ¿sí? Entonces, las implicaciones a nivel preventivo es una proposición. En términos generales, es algo que se propone, es decir, es una expresión equivalente de una oración simple asertiva. Una oración en la que se afirma que algo es, que algo existe o que algo posee determinada característica. Eso es una asociación, esa es una situación asociativa. Por lo tanto, puede ser juzgada como cierta. Y en el caso de lo proposicional, o es cierta, puede ser cierta o no puede ser cierta. Entonces, la diferencia es importante porque una asociación siempre es verdadera una vez que se da, pero una proposición puede ser verdadera o falsa. Para dar un ejemplo, alguien puede tener una fuerte asociación entre el alcohol y el sexo, sabiendo que en un nivel explícito uno no se hace más sexy después de tomar alcohol, ¿sí? Pero por una asociación o por esta característica asociativa del sistema implícito, del sistema impulsivo, un adolescente va a asociar el alcohol con el sexo y lo va a dar como verdadero. A nivel de prevención, cuando le enseñamos a un adolescente que el alcohol no lo hace más sexy, es probable que la etiqueta no la omita y se deteriore con el tiempo y deje una fuerte asociación entre alcohol y sexo o ser más sexy. Y entonces aquí estamos teniendo como un sistema dual, una competencia entre dos sistemas, no solo desde el punto de vista de la explicación del comportamiento adictivo, sino en el propio desarrollo del adolescente, tiene sus fuertes implicaciones en cómo va a percibir las situaciones. Y bueno, pues ya para cerrar el tema, también es importante considerar que no solo está el tema del desarrollo cerebral del adolescente, sino que hay algunos otros factores que conocemos como de riesgo y protección, y vamos a hacer una revisión muy rápida de estos factores de riesgo y protección. Los factores de riesgo y protección pueden ser divididos en factores familiares. Los de riesgo pueden ser, pues, por supuesto, consumo de alcohol y drogas por parte de los padres, una baja supervisión familiar, una baja disciplina familiar, un conflicto familiar, historia de conducta antisocial en la familia, actitudes favorables hacia la conducta antisocial o la conducta de consumo, baja expectativa para los niños o para el éxito, abuso físico. Pero ¿qué es lo que puede proteger a un adolescente? Pues que tenga apego en la familia, que haya buenas oportunidades para la implicación en la familia, que se implique en la familia, creencias saludables y claros estándares de la conducta, altas expectativas parentales, o sea, que los padres confíen en el hijo. Ya vimos el ejemplo de David, un sentido de confianza positivo, una dinámica familiar positiva. A nivel comunitario también hay unos factores importantes, como en el caso de los de riesgo, pues cuando hay deprivación económica y social, hay desorganización comunitaria, cambios y movilidad del lugar, las creencias y las normas y leyes en la comunidad, la disponibilidad y la accesibilidad a las sustancias, una baja percepción social de riesgo en el consumo de las sustancias. Pero ¿qué cosas pueden apoyar a un adolescente para protegerlo? Pues obviamente un sistema de apoyo externo positivo, que tenga oportunidades para participar como miembro activo de una comunidad, el descenso de la accesibilidad de la sustancia, normas culturales que proporcionen altas expectativas para los jóvenes, redes sociales de apoyo en el sistema comunitario. También está el tema de los factores escolares. Los de riesgo, pues por supuesto, sería bajo rendimiento académico,
bajo apego a la escuela, tipo y tamaño de la escuela, conducta antisocial en la escuela. Yo recuerdo a un adolescente que su padre saca de la escuela porque estaba consumiendo drogas y me dice, no, pues, si no quiere trabajar, si no quiere estudiar, que se ponga a trabajar. Pero bueno, aquí el tema está en que resulta que la escuela es un factor protector para el adolescente. La escuela es una área de protección para el adolescente, no importa que esté consumiendo sustancia. La idea es que es un factor protector y lo podrán querer expulsar, pero la idea es que no se trata de expulsar a adolescentes, sino de darles una atención. Y no solo eso, que como está en su cerebro en desarrollo, imagínense si decíamos que tiene el adolescente un desfase en su desarrollo cerebral, en la corteza prefrontal, y luego no está en la escuela y no tiene ese factor de protección, pues bueno, finalmente estamos orillando al adolescente a tener mayor vulnerabilidad en la conducta adictiva y esto va a derivar en mayores problemas o mayor dificultad de cambios importantes, ¿no? Hay algunos otros puntos importantes como los refuerzos y el reconocimiento para la implicación prosocial, creencias saludables, cuidado y apoyo de los profesores, un clima institucional positivo. Con respecto a los individuales, pues están los factores de riesgo biológicos y psicológicos, rasgos de personalidad y los factores de protección, religiosidad o espiritualidad, creencias en el orden social, desarrollo de habilidades sociales, creencias en la propia autoeficacia, habilidades para adaptarse a las circunstancias cambiantes, orientación social positiva, poseer aspiraciones de futuro y un buen rendimiento académico, inteligencia y por supuesto la resiliencia. Pues bien, hasta aquí sería el tema sobre los adolescentes. De todas formas, les dejo un documento breve que resume este tema de los factores de riesgo y protección. Y solo a manera de resumen de todo lo que hemos revisado, está la parte del desarrollo del comportamiento adictivo tomando en cuenta 3 aspectos: la motivación, el aprendizaje y la cognición, que se dan en una interacción entre el medio ambiente y el organismo. Con el aprendizaje revisamos que los estímulos que tienden a ese proceso de asociación con el consumo de la sustancia, con la conducta adictiva, van a generar un condicionamiento y entonces los estímulos se van a hacer condicionados y van a provocar la respuesta de deseo de la persona por el estímulo condicionado. También veíamos en este proceso de aprendizaje que las consecuencias también van a determinar la conducta de la persona y por eso los programas de prevención es importante que consideren estos condicionamientos tanto desde el punto de vista clásico como desde el punto de vista operante. Pero ahora, también existen los procesos cognitivos, las creencias nucleares que desarrolla una persona que se pueden asociar a ciertos contextos y que entonces a la larga con el consumo de la sustancia también va a derivar en creencias que llamamos adictivas. A su vez, todo esto está vinculado a las alteraciones en los sistemas motivacionales que tienen que ver con que el consumo repetido de las sustancias, la asociación con estímulos que se tornan después estímulos condicionados, y que a su vez provocan una respuesta cognitiva, que es un aumento de las creencias adictivas, una disminución en otro tipo de recursos cognitivos, vamos a estar integrando aspectos que pueden explicar cómo se da el comportamiento adictivo. Si a todo esto le sumamos que el adolescente, considerando los modelos explicativos el modelo explicativo de Iriza, que es una lucha entre 2 sistemas, un sistema límbico impulsivo versus un sistema prefrontal que es reflexivo, y que el sistema prefrontal no logra controlar la respuesta emocional y conductual del sistema límbico, sabiendo que el desarrollo del adolescente está desfasado y primero se va habiendo cambios en el sistema de recompensa y después ya se dan los cambios en el sistema prefrontal para el control de emociones y conductas, pues entendemos lo vulnerable o lo crítico que es para el caso de los adolescentes. Y bueno, espero haya sido de utilidad esta información, espero sea importante. Les dejo material para que lo lean, lo revisen
Y pues por supuesto nos vamos a ver en la sesión sincrónica para poder aclarar dudas o revisar algún tema que quieran con respecto a esta información que revisamos. Pues bueno, nos vemos pronto.